No importa la edad que tengas, este programa es para todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Debate Abierto, el espacio de Telemedellín para la opinión, para hablar de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Y hoy tenemos varios temas. Arrancamos con una serie de dudas que nos quedaron del programa anterior, cuando estaba recién presentado el inicio de las mesas de negociaciones y tuvimos una conversación muy desde el lado político. Hoy queremos irnos a lo jurídico, a ver qué tanto puede hacer el gobierno en ese tema de negociación, hasta dónde puede llegar, qué lo faculta la ley y qué leyes nuevas tendría que crearse para eso. En la mirada internacional tendremos comunicación desde Buenos Aires, Argentina, con Carlos Fara, que es presidente de la ALACOP, la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, para hablar sobre la campaña electoral en los Estados Unidos que está llegando a su fin. Y tendremos un debate muy interesante al que le colgaremos la encuesta habitual de Debate Abierto sobre las fotomultas. Las fotomultas están funcionando, no están funcionando en Medellín. ¿Qué está pasando con un tema que ha sido polémico desde el principio cuando se instalaron hace algo más de un año? Y para resolver unas dudas que nos quedaron, repito, desde el programa anterior y que seguramente en todas las discusiones políticas que se han generado en los medios de comunicación quedan como remanentes de esas discusiones, tenemos como invitada a Bernardita Pérez, que es abogada constitucionalista, profesora universitaria y una de las mayores conocedoras de la Constitución en nuestro medio, para que nos dé luces de hasta dónde podemos llegar en un proceso de paz. Bernardita, agradeciéndote mucho tu presencia en Debate Abierto, ¿hasta dónde puede negociar el presidente Santos o los delegados del presidente Santos en Cuba? Bueno, realmente en un proceso de paz, en esta primera etapa, los acuerdos fundamentales de los temas a tratar y lo que ellos entenderían que agotados estos temas, agotada esta agenda, de manera positiva, tendríamos un acuerdo de paz, pues habría necesidad de obtener algún grado de normatividad que refrende esos acuerdos. Verbi gracia. Si los insurgentes van a ingresar a la vida política, pues será necesario una amnistía. Amnistía es un perdón total, es un perdón y olvido. Asunto sumamente difícil en el proceso de paz, pero con toda seguridad será uno de los debates centrales y fundamentales. Y el presidente de la República, que es quien conduce las negociaciones de paz hoy, o su delegado Humberto de la Calle y su grupo negociador, ¿tiene posibilidad de llegar a decretar allá mismo en Cuba esa amnistía y anunciarnos que fueron amnistiados los guerrilleros de las FARC, o tendría que venir a un proceso legislativo en el Congreso? Es decir, en simultáneo, creo yo, cuando se esté llegando a ese acuerdo, habría que obtener una ley del Congreso de la República especial de amnistía. Una ley de amnistía es una ley de altísima complejidad en un Estado de Derecho, porque significa perdonar y olvidar todos los daños causados a la comunidad, a la sociedad, a personas, y en ese evento, cuando se perdona y se olvida de manera definitiva, eso significa que el Estado tiene que entrar a indemnizar a cargo de esos grupos insurgentes que han entrado en la legalidad. Indemnizar a las víctimas del conflicto. Indemnizar a las víctimas del conflicto. A cargo del presupuesto de la Nación se generará un proceso adicional que será parte del posconflicto. Pero a mí me queda ahí una duda. Cuando lleguemos al final de este proceso, que yo soy de los optimistas y creo que se va a llegar a un acuerdo de paz en este proceso de negociaciones, cuando lleguemos a ese final, el presidente se levanta de la mesa y en simultánea, como lo planteaste hace unos segundos, el Congreso va tramitando este proceso de amnistía y los guerrilleros llegarán a ser amnistiados, es decir, se les borrarán todas las culpas, no solamente del delito de rebeldía, que es el que entendería uno, sino todos los delitos que han cometido
el narcotráfico, secuestro, terrorismo. Realmente para que un proceso de paz sea eficaz tiene que ser así. Así a muchos colombianos eso les mortifique muchísimo y de manera igual, quizá tendrá que ser de la misma manera para las autoridades del Estado que han desaparecido ciudadanos, falsos positivos. Quizá todo esto tenga que hacer parte de esa amnistía total. Una amnistía parcial no tiene sentido. Es decir, decirle al movimiento guerrillero que ese proceso de paz solo perdona el delito de rebelión y deja la culpabilidad sobre los demás, pues no se avanza mucho, no es un real proceso de paz. Claro, ahí entraría el proceso de verificación, de que no se sigan cometiendo esos delitos que se venían cometiendo, que será algo posterior al conflicto y que tendrá que establecerse un control, supongo yo que no lo hará solamente el gobierno colombiano, sino que se vinculará a la comunidad internacional. Es lo que ha sucedido en otros escenarios donde se han hecho estos procesos. Procesos similares, aunque nos asuste a los ciudadanos colombianos, se han hecho en muchas partes del mundo. Algunos muy exitosos, otros no tanto, otros muy poco exitosos, pero realmente para que haya un verdadero proceso de paz tiene que haber una amnistía plena. Se habla de la participación política de los que serían en ese momento desmovilizados de las FARC y si se suman otros grupos guerrilleros. Al amnistiarse significaría que no tendrían delitos, que podrían llegar a las corporaciones públicas y al nivel ejecutivo también sin ningún problema, más allá que los elijan, que entren. ¿Qué posibilidad hay de que se genere en este proceso de paz una circunscripción especial, como existe por ejemplo para los indígenas, para las negritudes, y que esto significa que con menos votos por una elección, por una sola vez, los desmovilizados de las FARC puedan llegar al Congreso y no tenga que competir como los partidos políticos, que tendría una circunscripción, por decirlo de alguna manera, general? normal? Correcto. Es muy posible una circunscripción privilegiada como fue para los indígenas a partir de la Constitución del 91, que no fue otra cosa que un reconocimiento a 500 años de olvido. Y esa jurisdicción, que es privilegiada de suyo, no les impide acceder a las corporaciones públicas si obtienen más votos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que tiene que ser algo como eso. Y que no nos asuste, muy posiblemente los veremos en las corporaciones públicas. Bueno, también ha sumado al proceso, y lo decíamos hace una semana, los paramilitares. Salvatore Mancuso le mandó una carta al presidente de la República diciéndole que a él le gustaría retomar ese proceso que llamó inconcluso, el proceso de los paramilitares. ¿Es posible que se reverse una situación que ya no depende de la justicia de Colombia? Recordemos que los 14 jefes de los paramilitares están extraditados en los Estados Unidos, algunos condenados. ¿Es posible que el gobierno de Colombia interceda ante el gobierno de los Estados Unidos para que traigan nuevamente a Colombia tanto a los jefes paramilitares, ingresen a este proceso de paz, como a los líderes guerrilleros que están reclamando para la mesa de negociación? Y me refiero a Simón Trinidad y a Sonia. Es muy posible y depende mucho de la negociación política que Colombia hiciera, por ejemplo, con Estados Unidos, pero tampoco es descartable. Todo es posible en un proceso de paz. Y yo creo que todos los ciudadanos y ciudadanas colombianos tenemos que estar preparados para esto. Es tomarnos en serio un proceso de paz, significa involucrar toda la sociedad, una que ha sido víctima, otra victimaria. De lo contrario no podemos lograrlo. Y tiene que haber un perdón. Sin ello es imposible. Es importante resaltar que una amnistía requiere una ley especial del Congreso de la República, porque es que este órgano es el ente deliberante por excelencia de la democracia y no una constituyente. Claro. Porque yo ya oigo hablar de voces de constituyente. Una constituyente es un proceso político muy incierto, que se sabe dónde inicia, pero no se sabe dónde termina. Se lleva yo, y perdóname la interrupción, porque surge una pregunta sobre dos temas. El primero,
la necesidad de lo que haga el gobierno tendría que pasar después por un referendo, una participación directa del pueblo, y si esa participación directa del pueblo, muy posiblemente los sectores que ya lo están empezando a hablar, cuando la negociación vaya avanzada y se invite al pueblo a participar en ese posible referendo, podrían llegar a pedir una Asamblea Nacional Constituyente y se cambie el modelo de Estado que tenemos nosotros, que es a lo que la gran mayoría no quiere llegar. Yo creo que el tema del perdón es algo que estamos asumiendo los colombianos que va a tener que llegar en algún momento, pero lo que sí no quisiéramos ver muchos es que a partir de una negociación con los grupos guerrilleros se tenga que cambiar el modelo del Estado. Yo creo que no. De hecho, tenemos una constitución en lo fundamental, un Estado social de derecho, plural, garante de los derechos ciudadanos. Quizá en la parte orgánica de la Constitución necesitamos mejorar muchas cosas, pero en los fundamentos básicos nuestro modelo es muy interesante y creo que una constituyente no haría mucho mejor. Un proceso constituyente es muy incierto, muy aláleas. En cambio, la Constitución, mira que las constituciones prevén para estos eventos unas leyes especiales que las hace el legislador democrático, que representa a la comunidad en general. Es lo único que necesitamos. ¿Es necesario ese referendo para que el proceso de paz termine o con lo que haga el Congreso como representante del pueblo quedaría refrendado? Según la Constitución basta que lo haga el Congreso. ¿Sería posible que el Congreso diga, es una ley que yo quisiera llevar a un referendo para que la ciudadanía manifieste su aquiescencia como un acto de legitimidad democrática? Pero constitucionalmente basta la ley del Congreso, que requiere una mayoría importante por tratarse de un tema de tantísima complejidad, como hemos dicho, lo que es una amnistía. Es que, como he mencionado, el Estado tendrá que indemnizar de cuenta de los impuestos que todos ustedes como ciudadanos pagamos, indemnizar los daños que los movimientos insurgentes hicieron a los ciudadanos. Eso es un acto político de muchas significaciones. Y a lo mejor para eso sí existiría esa refrendación popular, y es una decisión política que aportas a una reelección en el Congreso, que será por allá en el año 2014. Seguramente los parlamentarios querrán ellos compartir la responsabilidad positiva o negativa que tenga todo el proceso. Pues Bernardita Pérez, constitucionalista, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco todo este proceso. Entendíamos y logramos ajustarnos hace 8 días a todo el trasfondo político que tiene el proceso de paz, pero habían unos vacíos legales que estoy seguro que a los televidentes le habían quedado también. ¿Hasta dónde podía llegar el gobierno en este proceso de paz? Y creo que ahora nos queda muy claro. Bueno, a ustedes muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, mensajes institucionales, y regresamos en Debate Abierto. En Telemedellín los fines de semana los hemos pensado para vos. Los sábados a las 8 de la noche llega Suso, el Paspi, el Muesco. Los domingos a las 8 de la noche aprenderemos de fútbol bien pensado con los maestros. Recuerda, sábados a las 8 y domingos a las 8. No, para la información, por ejemplo, deportiva, de fútbol internacional. Los sábados del Paspi. Relájate, Santiago, que vamos a armar bololó por esta pendejada. Y los domingos de maestros. No, me date cuenta que aquí vas a... Soy una mujer autónoma, soy mi propia jefe y decido y administro lo que me gano con mi trabajo. Soy una mujer autónoma, me formo en oficios que tienen alto valor estratégico en el desarrollo de Medellín. Soy una mujer autónoma y mi trabajo vale tanto como el trabajo del hombre. Para todos ustedes que no saben cómo reconocer una bebida alcohólica adulterada, aquí en Lacra queremos ayudarlo. Señor comerciante, si un distribuidor sospechoso le vende más barato
Señor consumidor, si al desprender el anillo de seguridad aparece pegado, tenga la plena seguridad que es nuestro. Y recuerde que con cada etiqueta que no rasgue y con cada tapa que no destruya, usted nos ayuda a hacer cada día más. Este es un problema serio que entre todos podemos acabar. Escríbanos a debateabierto@telemedellin.tv y ahora vamos a hablar sobre un tema internacional, en la mirada internacional, un tema que va a impactar el devenir político no solamente de ese país, de los Estados Unidos, sino del mundo entero. Y sobre las elecciones presidenciales en los Estados Unidos que se realizarán en próximos días, se ha hablado mucho a lo largo de este año. Y una de las incógnitas que se generan es si el presidente Barack Obama, a pesar de sus bajos niveles de popularidad, se mantendrá en el cargo durante otros 4 años más o si llegará el republicano Mitt Romney. Y para hablar sobre esto tenemos comunicación desde Buenos Aires, Argentina, con Carlos Fara. Él es presidente de ALACOP, la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Y quiero empezar por lo que debería ser el final, Carlos, agradeciéndote primero tu participación en Debate Abierto. ¿Quién crees que va a ser el presidente ahora en las elecciones de noviembre? Mira, creo que pese a que va a ser una elección muy reñida, veo más probabilidades de que elijan al presidente Obama. Creo que si bien digamos hay una serie de indicadores políticos que no le son y económicos que no le son favorables, de todas maneras me parece que el contexto social indicaría difícil, digamos, que un primer presidente negro en los Estados Unidos no sea reelegido. Y la pregunta iba precisamente, Carlos, porque la última encuesta conocida el día de hoy le da una favorabilidad a Obama del 49%. Generalmente los presidentes en el ejercicio de su campaña tienden a subirla más. Hoy estamos ya al final de la campaña, en pocos días se realizará esa elección. A pesar de estos números tan malos, que los ha tenido incluso más flojos en su periodo, no será muy difícil que Obama se mantenga. Pero ¿por qué precisamente, además de lo que dijiste del presidente negro y todas estas coyunturas de la esperanza que vendió hace 4 años, qué coyuntura adicional habría para que Obama sea reelegido? Mira, creo que hay, el triunfo de Obama podría tener que ver con 2 cuestiones. En primer lugar, Romney es un candidato, digamos, con dificultades de llegada por su falta de carisma, y Obama precisamente, digamos, ahí tiene una superioridad importante. Me parece que si fuera solamente por los indicadores económicos y sociales, seguramente, digamos, Romney tendría que estar arriba si el debate exclusivamente es ese, pero me parece que Obama tiene algunas dotes de liderazgo que Romney no tiene, y por el otro lado, como se ha producido en estos últimos días, también está lo que se llama el debate valórico, ¿no? Debate sobre temas que no son por ahí los más importantes, pero que son simbólicamente favorables a Obama, como en estos días, digamos, el tema del aborto y algunas otras cuestiones. Y es sobre ese punto en donde me parece que podría producirse una pequeña diferencia a favor de Obama finalmente. En el último mes se han producido 3 debates en los que en el primero claramente el ganador fue Mitt Romney, en una situación inesperada para Barack Obama. En los otros 2 las encuestas han demostrado que gana Obama, pero no por una ventaja muy grande. Inclusive hay algunos críticos de esas encuestas que dicen que este último debate producido hace pocos días lo ganó Mitt Romney. Que tú, como consultor político, como entrenador de candidatos para estos debates, ¿cuál es la injerencia que puede tener esta situación en particular para una campaña que está en su recta final? A ver, hay que tener en cuenta, digamos, que los debates tienen una incidencia relativa sobre la definición del voto, al menos en los Estados Unidos, ¿no? De hecho, vamos a recordar que en el año 2004 hubo 3 debates entre George Bush hijo y Kerry, y 2 debates los ganó Kerry, 1 lo ganó Bush, y sin embargo, de todas maneras, Bush ganó la elección. De manera que yo relativizaría un poco la importancia de los debates. De todas maneras, es cierto
que el presidente Obama, digamos, no logró sacar la diferencia que debería haber obtenido en un medio en el cual, digamos, supuestamente tiene mejores atributos de desempeño que Romney. De manera que la situación sigue reñida precisamente por esta cuestión. Claro, y una campaña en los Estados Unidos es una pelea entre dos, a diferencia de otros países donde puede haber un tercero. Aquí en los Estados Unidos, con un bipartidismo histórico tan claro, siempre llegan a la final dos candidatos con posibilidades de ganar. Y el candidato del Partido Republicano, Mitt Romney, puede tener en su haber muchas cosas positivas que lo tienen en un empate en las encuestas con el candidato Barack Obama, candidato presidente, pero hay algo que se le critica y es que no es tan conservador como quisiera una base del Partido Republicano para acompañarlo. ¿Crees que al final ese no ser tan conservador pueda incidir en que muchos se decanten por no ir a votar o por votar incluso por Barack Obama, republicanos? Sí, digamos, el problema de Romney es cuánto de su voto realmente duro se queda en la casa el martes 6 y finalmente no va a votar. Y además tener en cuenta, digamos, que cuanto más gente vote, más probabilidades hay de que Obama gane, ¿no? Porque se estarían incluyendo votantes menos politizados, como ya ocurrió hace 4 años atrás. Me parece que lo que hay que tener en cuenta es que es un punto de difícil equilibrio el que tiene que lograr Romney entre correrse hacia un centro y eventualmente, digamos, correrlo a Obama más hacia la izquierda, digamos, pero de esa manera estaría poniendo en duda a algunos de sus votantes duros que se movilizan en función de cómo se identifiquen con su propio candidato. Y en los Estados Unidos está muy claro quiénes pertenecen a qué partido, y es muy claro que los hispanos en su mayoría, no los de la Florida necesariamente, pero de otros estados, sobre todo los hispanos mexicanos, tiran más para el lado demócrata. Los hispanos son cada vez un colectivo más fuerte en los Estados Unidos y en materia electoral van a tener un peso importante ahora. ¿Se va a mantener esa tendencia en que el voto hispano acompañe mayoritariamente al candidato demócrata? Yo creo que sí, digamos, me parece que la ventaja que está teniendo particularmente en el segmento de hispanos Obama es demasiado amplia y no me parece que corra riesgos, ¿no? En todo caso, probablemente, digamos, la pregunta tendría que ver en el desempeño de Obama en algunos estados en particular, donde, digamos, el voto hispano no sea tan importante. Y una pregunta para finalizar, Carlos. Tú estás recorriendo América Latina permanentemente, asesorando presidentes y gobernadores a muy alto nivel. ¿Cuál es la relación real que ves tú en esas asesorías frente al poder en los Estados Unidos? ¿Y cómo nos miran los Estados Unidos a América Latina en esta coyuntura electoral del año 2012? Me parece que lo que está sucediendo en Estados Unidos aísla de alguna manera el debate respecto de lo que está pasando en América Latina, que viene de tener una década de alto crecimiento y la situación geopolítica de América Latina, digamos, ya no es la de hace 10 o 20 años atrás. Me parece que al haberse diversificado los mercados externos para América Latina de la mano de la demanda de Asia en cuanto a materias primas, ha hecho que la relación con Estados Unidos se vea un poco relativizada en ese sentido. Es Carlos Fara, presidente de ALACOP, la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Carlos, muchas gracias por estar en Debate Abierto. Buenas noches. Y a ustedes ya regresamos, vamos a una pausa y volvemos en segundos. Desde este lunes 29 de octubre tendremos cambios en Mañanas con Vos. Claro que sí, los lunes, miércoles y viernes a las 7:30 de la mañana tendremos Madrugadores. Y seguiremos llevándoles a ustedes la mejor información con Noticias Telemedellín, además Asana Yoga, Clima y la información desde la Secretaría de Movilidad. Todo esto con la mejor energía de 6 a 9 de la mañana acá en Mañanas con Vos. Me preocupé
para la independencia económica de las mujeres y la formación política. A eso le voy a apostar. Todos los proyectos encaminados a disminuir pobreza, a buscar equidad y a transversalizar, que a partir de lo que es la Secretaría de la Mujer pueda tener opciones presupuestales que le permitan manejar mucho mejor el colectivo, la construcción del colectivo en los temas de género. El fortalecimiento de la Secretaría de la Mujer con presupuesto necesario para generar proyectos productivos para la mujer en la ciudad de Medellín es otro de las banderas que ha tenido el Consejo de la Ciudad de Medellín y en especial quien habla. Esta semana en Pura Vida en tu área, estar en contacto con la naturaleza y respirar aire puro fue una experiencia que pude vivir gracias a un proyecto de educación y sensibilización en el Parque Arví. En el municipio de Sabaneta, los estudiantes de la institución educativa Adelaida Correa se preparan para estrenar sede. Estuve en la capacitación de 24 bomberos metropolitanos que se preparan para ayudar a salvar vidas. Y visité una empresa que es ejemplo de manejo de residuos. Regresamos en Debate Abierto y hay un tema en Medellín que levanta ampollas y genera debate. Es la instalación hace 18 meses aproximadamente de unas cámaras inteligentes en la ciudad que regulan o toman fotografías de las infracciones de tránsito, conocidas como fotomulta, o la administración la llama las fotodetecciones. Sobre ese tema tenemos un debate bien interesante porque tenemos dos polos opuestos para conversar sobre la pertinencia o no de tener estas cámaras en la ciudad y los ajustes que habría que hacer en un sistema que tiene bondades pero que sin ninguna duda tiene dificultades. Vamos a ver una nota que nos va a ayudar a plantear algunas preguntas que nos servirán en el transcurso del debate. Desde abril de 2011 se ubicaron en las calles de Medellín 40 cámaras de alta tecnología que monitorean puntos estratégicos de la ciudad y detectan las infracciones a las normas de tránsito que cometen los ciudadanos. Las fotomultas o fotodetecciones viales han sido diseñadas para disminuir la accidentalidad y mejorar la movilidad. Sin embargo, algunos ciudadanos afirman que los accidentes se siguen generando y solo han rebajado en las cercanías de las cámaras. El 3 de octubre, en una plenaria del Consejo de Medellín, se analizó la efectividad del sistema. Los corporados pidieron establecer la responsabilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio en la calibración y metrología de las cámaras. Los concejales cuestionaron también algunos asuntos jurídicos en el que las fotodetecciones o fotomultas violan el artículo 29 de la Constitución, que consagra el debido proceso. Además discutieron la distribución de los recursos recaudados, ya que los dineros se lo están llevando en su mayoría empresas privadas y UNE Telecomunicaciones, y aún este sistema de fotodetecciones no le deja ganancias al municipio. Por otro lado, la Secretaría de Movilidad explica que con las fotodetecciones, la accidentalidad ha disminuido en 18% a septiembre de este año, y se ha generado pedagogía para evitar los excesos de velocidad y el cruce indebido de semáforos. ¿Cómo operan las fotodetecciones o fotomultas? ¿Es un control efectivo para mejorar la movilidad en la ciudad? ¿Con esta medida los habitantes se autorregulan? ¿Atentan las fotodetecciones contra la defensa y el debido proceso? ¿Cómo se financian las fotodetecciones? ¿A quién beneficia este sistema de multas? Analizaremos estas inquietudes a continuación en nuestra sección El Debate. Lastimosamente, muchas personas necesitan la presencia de un guarda de tránsito para cumplir las normas de tránsito. Lastimosamente, en el campo penal, muchas personas necesitan un policía al lado para no cometer un delito.
Y creo que lo que no está en discusión en este proceso, ni en este debate, ni hacia afuera, es la necesidad de cumplir esas normas. El establecer unos límites de velocidad en algunos lugares de la ciudad significa que son pasos complicados por los que la gente puede llegar, y al reducir la velocidad implicaría menos muertes, menos accidentes de tránsito. Lo que sí puede entrar en un debate, y es lo que vamos a tocar en unos segundos, es el funcionamiento de las cámaras de fotomultas. ¿Cómo se están haciendo? ¿A través de quién se están manejando estas cámaras de fotomultas? Todo lo que implica cuando a una persona le llega a su casa, a la dirección de su casa, la fotomulta, el ir al tránsito, el ir a hacer el curso que impone un descuento de un porcentaje considerable. Todo eso es lo que vamos a conversar con el secretario de Movilidad, Omar Hoyos, y con Benjamín Higuita, que fue congresista, diplomático y dirigente del Partido Conservador, y que tiene una historia personal que yo creo que muchos de los televidentes hubieran querido estar en sus zapatos, y ya vamos a contar por qué. Pero quiero empezar con el secretario. ¿Se justifican las fotomultas como se están manejando en Medellín? ¿Usted, como la autoridad que regula las fotomultas, cree que estamos en lo que se planteó, aunque se planteó en una administración anterior a la suya? Carlos Andrés, permítame saludarlo a usted, al doctor Benjamín y a todos los televidentes, primero. Y segundo, sí, las cámaras fotodetectoras, no fotomultas, porque una cámara no impone una multa. Nos permite tener una prueba para nosotros emitir un comparendo y enviárselo al ciudadano manifestándole: vea, señor ciudadano, usted en tal fecha, a tal hora, se pasó un semáforo en rojo, o usted excedió la velocidad permitida, eso puso en riesgo la vida suya y la de otro ciudadano, por eso se hace acreedor a un comparendo. Ese comparendo tiene una multa de tanto dinero. Si usted considera que debe cancelar, la cancela y se le rebaja el 50% previamente, haciendo un curso donde se va a educar sobre este tema, y si no, el ciudadano puede solicitar una audiencia o ir a una audiencia donde tendrá la oportunidad de defenderse y de aportar las pruebas diciendo: yo no estaba conduciendo el vehículo, yo no era la persona, o yo no soy el destinatario de esta infracción. Pero debe el ciudadano en ese momento manifestar quién entonces iba conduciendo el vehículo, porque la norma, la 1450 del 2011, que nos permite a nosotros aplicar la teoría de la solidaridad, con razón, Carlos Andrés, la teoría de la solidaridad dice que si que el propietario es solidario con el conductor, ¿qué tal 1.200.000 vehículos por las calles de la ciudad de Medellín que todos los días están circulando sin quien responda por ellos? Yo recuerdo en la universidad la teoría del riesgo, que dice que el que crea un riesgo debe responder por él. Pues aquí el que crea el riesgo es el que compra el vehículo. Y el que compra el vehículo debe ser responsable y saber si el carro lo está conduciendo o su hijo, o la señora del servicio, o un conductor particular. Entonces, la ley nos permite, la norma nos permite, entonces, decirle al ciudadano: solidariamente responde usted o el que iba conduciendo. Con otra norma a favor, Carlos Andrés, otro pronunciamiento de la Corte Constitucional. La Corte ha revisado la norma y ha dicho que esa norma es constitucional. Recientemente la revisó, hace 2 o 3 meses. El 8 de mayo, Benjamín Higuita, que fue congresista, repito, hacía leyes, radicó una tutela porque él decía que sentía vulnerados 2 derechos específicamente. El primero, la presunción de inocencia. A él le llegó una fotomulta a su casa, como le ha llegado a muchas personas, a casi 700.000 personas en la ciudad de Medellín, una fotomulta, y él en esos días estaba incapacitado porque había recién salido de una cirugía. Él no manejó el vehículo en ese momento, la fotomulta llegó a su casa y era su nombre el que debía pagar la multa. Y el segundo derecho que se le violó, lo argumentó en esa tutela, fue el debido proceso. ¿Usted está de acuerdo, Benjamín, con lo que acaba de plantear Omar, en el sentido de que el dueño del carro es el que debe responder por lo que haga el que lo esté manejando? Sí, primero que todo, también un saludo muy especial a usted, a Omar y a los televidentes. Indudablemente no estoy de acuerdo con él, es decir, aplaudiendo sí que en Medellín y ojalá en todas las ciudades capitales el sistema de las cámaras de detección sean un instrumento válido para poder prevenir la accidentalidad de la ciudad. Pero lo que no me convence a mí y no convence a los jueces es el procedimiento que está llevando a cabo la Secretaría de Tránsito de Medellín, porque es un procedimiento absolutamente arbitrario y, como lo señaló el juez en el fallo de tutela,
que desconoce principios constitucionales de nuestro país. En cualquier país democrático se sanciona es a la persona que comete la infracción. No se sanciona al dueño del instrumento con el cual se comete la infracción. Una fotomulta lo único que hace es detectar qué fue lo que cometió una infracción, pero no determina quién lo hizo. Entonces a mí me parece que es supremamente arbitrario que por determinar que un vehículo es propiedad de alguien, inmediatamente se proceda, como procede la Secretaría de Tránsito, sin el previo proceso, inmediatamente la multa aparece registrada en la historia de uno como propietario del vehículo, y en el caso particular mío, yo por ejemplo no pude negociar el vehículo de mi propiedad hasta tanto no cancelara la multa. Entonces ellos proceden de una manera previa a señalarlo a uno como infractor, aplicarle la multa sin uno haber sido previamente oído por parte de ellos. Así me aconteció a mí en la Secretaría de Tránsito. Yo fui a la audiencia, acudí a los mecanismos administrativos, y cuando ellos me desconocieron el derecho, partiendo de la base que yo dije que yo no era quien iba manejando el vehículo, inmediatamente tuve que acudir a la acción de tutela. Y no es como dice el secretario, que la sentencia reciente de la Corte validó ese principio de la solidaridad, porque él se está refiriendo a una norma que es la norma del sistema del Plan Nacional de Desarrollo de este país, que estipula en un artículo, en el artículo 86, pero dice que siempre ceñido, dice la sentencia de la Corte, ceñido al Código Nacional de Tránsito. Y el Código Nacional de Tránsito, en lo que se refiere a la parte de la solidaridad del propietario del vehículo, lo declaró inexequible. Omar, ¿qué le cambiaría usted a las fotomultas? Antes de posesionarse como secretario de Tránsito, ahora secretario de Movilidad, ¿qué veía que era necesario ajustar en este proceso de las fotomultas? No, lo que hemos hecho es excedernos, si se quiere la palabra, no sé si es la propiedad en garantía, o sea, dar todas las garantías al ciudadano para que tenga un debido proceso. Es cierto lo que dice el doctor Benjamín, en que el juez de tutela nos mandó a nosotros a que dejáramos sin efecto la resolución por la cual estábamos sancionando al doctor Benjamín, pero no se pronunció de fondo en el sentido. Nos dijo que le brindáramos las garantías, tanto es que el doctor Benjamín Higuita está hoy convocado a una audiencia el 28 de este mes a las 2 de la tarde para que él en esa audiencia aporte las pruebas y volver a decidir sobre el tema. Lo que hacemos entonces es, por ejemplo, le cambiamos el nombre al tema de la fotomulta. No son fotomultas, son cámaras fotodetectoras. Hacemos un seguimiento muy minucioso de que el inspector respete el debido proceso. Nos han colocado muchas tutelas, Carlos Andrés, son muchas, son finitas. Solamente los jueces han fallado en 5, diciendo que respetemos el debido proceso. Esto lo hacen seres humanos. Lo que hacemos es volver a brindar las garantías, volver al proceso como el caso del doctor Benjamín y volver nosotros entonces a aplicar la norma. Es que en el caso de la 1450 del 2011, yo quiero leer textualmente lo que dice la norma que está vigente, porque no se puede quedar en el aire que es que estamos violentando o estamos aplicando caprichosamente en la Secretaría de Tránsito o estamos interpretando de una manera como no es. Textualmente en una parte dice: si se tratara de un vehículo particular, será solidariamente responsable frente al pago de las multas el propietario o el conductor del vehículo. Hay una presunción. La teoría de la presunción, doctor Benjamín, en derecho. Eso no son muchas las presunciones, pero en este caso la ley presume que el propietario del vehículo también es responsable. Entonces nosotros lo que hacemos es llamar al propietario en solidaridad y decirle: si usted no fue, aporte las pruebas, entonces, o díganos quién fue. Eso es, y podríamos discutir aquí en ese sentido, Carlos, 2, 3 horas, y también hay sentencias de la Corte, la 530, varias sentencias donde la Corte declara que esa tecnología es válida para nosotros realizar un comparendo. Quiero cortico decirle algo. En otro país, que no es Colombia, por ejemplo, se modificaron la ley porque las cámaras identificaban al conductor. Y allá retrocedieron y dijeron: no se puede identificar por medio de la cámara conductor, porque ahí sí estamos violando el derecho a la intimidad. Identificamos el carro y hagamos responsable al propietario del carro. Está muy claro lo que dice el secretario de Movilidad, pero también hay una queja generalizada sobre coyunturas que los conductores no pueden controlar. Es el caso de las personas que tienen que dar paso a ambulancias o que inclusive hay guardas de tránsito dando paso con el semáforo en rojo y en algunas ocasiones son capturados por las cámaras y se llevan unas multas. Vamos a ver esta nota sobre una persona que nos cuenta su experiencia personal. Las fotomultas son muy necesarias
para una ciudad como Medellín, que tiene tanto flujo pues, vehicular, y para tanto conductor que habemos pues, que de pronto no, en algún momento no respetamos pues, las normas de tránsito. Me parece que es una manera de que si le tocan el bolsillo pues, a nosotros los conductores, de pronto pues así sería una manera de pronto de respetar un poquito más las normas de tránsito. No estoy de acuerdo, es por ejemplo como hay casos especiales, como me aconteció a mí, que en todo este cruce que ya vamos a pasar de la Avenida Oriental con la calle Argentina, estaba yo de primero en el semáforo y me tocó pasármelo porque carros atrás venía una ambulancia con sirena y con luces. Y entonces, pues, de todos estos años que llevo yo manejando, pues, siempre he sabido que lo primordial es la vida y me pasé el semáforo y ahí me gané la fotomulta. Es un sector donde hay mucha clínica, hospital, está allí la Saluco, está la clínica El Prado, está la clínica El CES, están los seguros sociales. Entonces es una zona donde hay mucha afluencia de ambulancias. Entonces fui a hacer el reclamo y pues me mostraban el video, que yo me pedí que me mostrara el video para demostrar que había una ambulancia detrás de mí. Y realmente la ambulancia no venía inmediatamente detrás, sino que venía 3 o 4 carros atrás de mí. Y me decían que no, que solamente me tomaban el video con un carro adelante y otro carro atrás. Entonces no mostraba el video donde estaba la ambulancia. Entonces por lo cual me tocó pagar la fotomulta. Le explican que si en 5 días hábiles usted paga esa fotomulta, pagaría la mitad del valor de la fotomulta. Si en 20 días o si en 20 días la puede pagar, paga el 75% de la multa. Si no, si deja pasar esos 20 días, entonces ya paga el total de la multa, que fue lo que me aconteció a mí. Pues yo dije, eso es injusto, entonces dejé de pagar eso y bueno, después ya cuando cuando seguí otro trabajo y eso, ya me tocó pagarla, me tocó pagar el total de la fotomulta, que fueron como 568.000 pesos. Y una de las razones por las que Benjamín Higuita interpuso esa tutela fue porque consideró que se le había violado el debido proceso, que no había tenido las garantías suficientes para hacer su defensa. El caso que acabamos de ver, seguramente muchas personas lo han padecido. Y esas personas, por evitarse esta situación, que a mí me parece arbitrario que usted le digan que tiene que ser un solo carro adelante y un solo carro atrás el que le permitiría pasarse el semáforo si viene una ambulancia, porque yo creo que todos los que conducimos en algún momento hemos tenido que dar paso a una ambulancia o a un carro de bomberos. Esa violación al debido proceso, Benjamín, que fue una de las 2 situaciones que lo llevó a usted a interponer esa tutela, ¿cree que se viola para muchas personas? ¿Cree que ese es un error de la Secretaría de Movilidad que podría corregirse? Yo vuelvo, insisto, y ojalá el secretario hubiera leído totalmente el fallo de la sentencia, es que leyó a medias, y cuando uno lee a medias, es una verdad, a medias es una mentira. La presunción de inocencia se viola cuando, es decir, ojalá las multas se aplicaran al final de un proceso, no al principio del proceso, porque cuando se aplican al principio del proceso, ya de una vez lo están acusando a uno que uno es culpable. Si se aplican al final del proceso, pues ya cuando uno ha logrado demostrar, primero que no cometió la infracción, o que habiéndola cometido tenía alguna causal que lo obligaba a uno a cometer la infracción. ¿Qué tal, por ejemplo, un conductor pasándose un semáforo en rojo como consecuencia de que atrás sabe que vienen unas personas con el ánimo de secuestrarlo o con el ánimo de atracarlo? Entonces, si una foto de una persona que pase un semáforo en rojo no demuestra cuál es la verdadera voluntad de uno. Si uno quiere voluntariamente pasarse el semáforo en rojo, si uno quiere voluntariamente violar la ley, eso no lo logra demostrar una simple fotografía. Por eso el procedimiento es importante para buscar que la persona realmente dé los motivos, dé las explicaciones necesarias y los funcionarios, una vez oído y agotado el procedimiento, determinen si uno realmente es culpable. Y cuando determinan la culpabilidad de uno, bien sea por la cohesión o por los procedimientos que ellos tienen determinados, entonces ya sí viene la aplicación de la multa. Pero no,
Ellos la aplican desde el principio y por eso es que le conceden graciosamente a uno la posibilidad de que pague el 50% y pagando el 50% de toda la gente queda contenta creyendo que le están perdonando un 50% cuando arbitrariamente le están cobrando lo que no debe pagar él si no le han demostrado su culpabilidad. Secretario, decía ahorita que se exceden en garantías para la gente. ¿Cuáles son las garantías concretas que ustedes les dan a la gente cuando les llega una fotomulta para evitar arbitrariedades como esta que acabamos de mencionar? Lo primero es que los funcionarios públicos estamos sometidos a la ley, a la norma. Esto está arreglado, nosotros no podemos inventarnos un proceso en este caso. Hay unas reglas que tenemos que respetar. El valor de la infracción no lo colocamos ni siquiera, no es potestad ni del alcalde, ni del Consejo de Medellín, ni de nosotros, sino que es una ley que nos dice cuáles son las infracciones y qué valor tienen. Se le descuenta el 50% y la ley lo permite al ciudadano que pague porque reconoce que cometió la infracción. Y si no, pues en la audiencia demuestra que no es y no paga absolutamente nada. En ese sentido, pues las garantías, y permítame referirme al caso del señor que he dado instrucciones, eso antes de nuestra llegada a la administración pasaba mucho de que muchos ciudadanos se quejaban porque invadían la cebra o pasaban el semáforo en rojo como consecuencia, por ejemplo, de una ambulancia, de otros eventos. Pues en ese caso hay unos videos. El ciudadano tiene razón. Yo me extraño de la posición del ciudadano porque he dado instrucciones de que cuando una persona está obligada, y más por este caso, por cumplir un deber ciudadano, de darle paso a una ambulancia, no debe ser objeto de una sanción en este caso, ni de un comparendo. Tiene todo el derecho, inclusive en esos casos, hasta personalmente me pongo en la tarea de que no se cometan estos errores. De más que algunos errores se cometen, pero si es en estos casos, estamos garantizando de que revocamos. Me ha tocado revocar directamente, revocar actuaciones de inspectores en este tipo de casos. Estamos dispuestos, reitero que son infinitas las tutelas que se colocan y han fallado 5 y nosotros acatamos a los jueces, rehacemos el proceso y damos todas las garantías al ciudadano. Una de las finalidades de las fotomultas, más allá de sancionar, debería ser enseñarle a la gente de alguna manera, repito lo que decía al principio, que a veces nos tienen que enseñar con algo que nos duela, con pagar esos 500.000 pesos que vale una multa de esta naturaleza. ¿Cree, Benjamín, usted como ciudadano que recibió una fotomulta que amerita este tipo de situaciones mantenerse en la ciudad, incrementarse el número de cámaras o distribuirse para más agentes, como ha sido una de las críticas de otras personas afectadas? Es que yo creo que ahí está el quid del asunto. Yo no quisiera estar en la camisa del señor secretario de Tránsito, porque de acuerdo con un debate que le formuló el Consejo de Medellín recientemente, él decía que para poder corresponder a la estructura financiera de la inversión que se ha hecho en el tema de la movilidad, donde está incluido el tema de la fotodetección, era necesario que en la ciudad ocurrieran 2.800.000 infracciones por año para poder cumplir con esa meta financiera y poder recuperar la inversión y generar la utilidad que era indispensable. De manera que él está en la necesidad, no a través del método pedagógico de que ojalá ocurran menos infracciones en la ciudad, que es lo deseable y que yo creo que es lo que está en la mente de él. Ojalá él fuera un secretario de Tránsito que esté pensando en que en la ciudad no ocurran infracciones, que la tendencia fuera a 0 infracciones. Pero él está sometido a la paradoja de que tiene que pensar en que ocurran muchas infracciones, así ellas sean arbitrarias, aplicadas de manera arbitraria, para que eso corresponda a la recuperación de la inversión que fue hecha por la municipalidad. Es ahí donde está la inequidad. ¿Quería realmente las cámaras o tienen ese propósito pedagógico para disminuir el índice de accidentalidad de la ciudad, o tienen el propósito de ellas de tener un procedimiento arbitrario para captar los recursos para recuperar la inversión? Voy a citar aquí textualmente al secretario que dijo en alguna entrevista: tengo un equipo estudiando qué podemos hacer, hablando sobre ese modelo financiero, porque es evidente que el modelo financiero no se está cumpliendo. Usted decía, claro, tenían una idea inicial, que repito, la planteó la administración anterior, donde decían se va a poner 1 millón de fotomultas al año. En 17 meses de operaciones que llevan hay algo como 700.000 fotomultas. Las cifras no son claras. El estudio financiero no funcionó y no debería basarse, secretario, usted lo dijo también ahí, lo acabo de citar textualmente, esto no debería ser un modelo financiero el que le diera la pauta a las fotomultas o a las multas. Carlos Andrés, estamos totalmente de acuerdo. El negocio se estructuró bajo un modelo financiero, como negocio tiene que tener un modelo financiero, pero desde que ingresé a esta administración, inclusive el doctor Benjamín me interpretó bien. En el periódico El Colombiano, a la semana de yo estar en la Secretaría, o a los 15 días,
el titular fue el secretario de Tránsito, pretende 0 infracciones o 0 ingresos mejor, 0 pesos de Medellín como consecuencia de las infracciones. No me mortifica el modelo financiero. Si nosotros con las cámaras fotodetectoras educamos al ciudadano, evitamos accidentes, evitamos muertos, no estamos interesados en recibir dinero en ese sentido. Este es el único negocio que está hecho para que, como ustedes lo proponen, vaya en decadencia, para que tenga todos los días menos ingresos, porque se supone que todos los días deben existir menos infracciones. Otro problema es el negocio. Esa es otra tarea. Yo le he propuesto a UNE que nos sentemos a hablar del tema, pero el propósito se está cumpliendo. Mire, ese ejemplo que está haciendo Medellín en el mundo. Los técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo nos invitaron a Washington, pagaron los pasajes, pagaron el hotel y todo para que habláramos de este tema. Porque la aplicación de tecnología, como está haciendo en Medellín, es un buen camino y lo quieren colocar como ejemplo. Estamos evitando accidentes, estamos salvando vidas con la aplicación de las cámaras fotodetectoras, estamos educando a los ciudadanos. Yo de otros ciudadanos he escuchado, por ejemplo, esta frase: secretario, en la casa mía nos hemos pagado 4 o 5 infracciones, pero ya no volvimos a pasarnos un semáforo en rojo ni volvimos a ceder la velocidad. Gracias. Otros ciudadanos que se educaron, gracias, lamentablemente que les tocaron el bolsillo, porque primero no se les tocaba el bolsillo, entonces seguían los muchachos excediendo la velocidad o seguía la gente pasándose el semáforo en rojo, colocando en peligro la vida del conductor, pero también de los demás usuarios de la vida. Bueno, aquí hay una pregunta que yo quiero hacerle a los dos y tiene que ver con un tema que acaba de plantear el secretario, y es el papel de UNE en este proceso. UNE es el que regula la parte tecnológica, el que administra la parte tecnológica de las cámaras, y UNE se regula por un modelo de negocio privado en el que ellos están diciendo que no entregan la información que deberían entregar. A mi juicio es una situación errónea. Nosotros en Debate Abierto contactamos a la Oficina de Comunicaciones de UNE para tener una posición oficial de la empresa sobre este tema. No quisieron hablar, teníamos unos plazos previstos para este programa y no quisieron intervenir a pesar de las múltiples llamadas que les hicimos. El secretario nos ha dicho que él tiene información como secretario, como autoridad de este proceso, y hay algo que le preocupa a la gente. Si se planteó esto como un sistema de negocios que dé unas ganancias que debería darlas o no debería darlos dependiendo del servicio social que presta esto, que no es sancionar sino prevenir accidentes, ¿qué papel cumplen las empresas que tiene subcontratado UNE o que tiene una relación con UNE para prestar ese servicio de las fotomultas? ¿Qué porcentaje va allá y qué tanto se está convirtiendo las fotomultas más en lo que queremos, que es evitar accidentalidad, en un negocio lucrativo para algunos? Bueno, lo que hay que también decir es que UNE tiene en concesión no solamente lo de las cámaras fotodetectoras, UNE nos presta estos servicios. Son 7 componentes tecnológicos que le presta UNE a la ciudad. Por ejemplo, aparte de las cámaras fotodetectoras, tenemos hoy 40 y esperamos en los próximos años llegar a más de 80 que vigilan las vías de la ciudad y que capturan accidentes, ya no infracciones, sino accidentes inmediatamente, que nos avisan a un software, a un centro de control para que nosotros respondamos inmediatamente y enviamos los elementos para atender el accidente, enviamos las grúas, enviamos los guardas de tránsito. Anteriormente nos demorábamos 48 minutos atendiendo un incidente, hoy nos demoramos 17, 15 minutos. Pero también tenemos las pantallas que le dicen al ciudadano si hay un accidente en la vía para que pueda optar por otra dirección, otro carril, otra vía para llegar a su sitio de destino. Bueno, podríamos hablar de otros componentes, no solamente UNE tiene la plata por esto, pero bueno, UNE recibe unos ingresos importantes. Yo le quiero dar algunas cifras, por ejemplo, a lo que va corrido del año. El municipio de Medellín por fotodetección ha recibido 12.173 millones. El CIMIT ha recibido 3.645, UNE 20.998 millones, los IAS 8.399.000, de un total de 45.000 millones de pesos. Esa plata que recibe UNE tiene obviamente unas obligaciones, unos aliados, entre ellos están las personas que le vendieron las cámaras, que operan las cámaras, que les tienen que pagar las cámaras. Es como cuando el municipio construye un edificio o una vía, pues el municipio tiene que pagar la construcción de esa vía. Así, el municipio en este caso tiene una obligación con UNE de entregar unos recursos para que opere ese tema de las cámaras fotodetectoras, pero también 7 componentes más. Y para que también se encargue de todos los registros de la Secretaría de Transporte y Tránsito. Los aliados de UNE, entre ellos están XM, que es otra empresa filial de ISA, y está la empresa que le presta el tema de fotodetección. Ya la parte interna, Kipus, ya la parte interna, que hace parte de un consorcio, en realidad no es Kipus, sino un consorcio, tiene otra persona jurídica en ese sentido, y UNE tiene que pagarle a esa empresa
la tecnología, porque uno no es fabricante de cámaras. Benjamín, ¿a usted le choca que haya una empresa privada detrás de todo este proceso, que esto se convierta más en una situación que dé réditos económicos más que réditos sociales? Claro, me fastidia supremamente, porque como le digo, es que sobre todo en lo que tiene que relación con las cámaras, para la aplicación de las multas, a mí me parece que el procedimiento sigue asaltando un principio que fue ganado desde la Revolución Francesa, el principio de la presunción de inocencia. No es como el secretario dice que yo tengo que probar que yo soy inocente. Es el Estado el que me tiene que demostrar que yo soy el culpable. La carga de la prueba le corresponde al Estado. Luego, si hay un particular que está detrás de todo esto, parapetado detrás de ese entramado jurídico, de asociaciones y de una serie de cosas que no entiende el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente que va a entender todo ese entramado jurídico de una serie de asociaciones que lo único que han hecho es, a través de un procedimiento arbitrario, ir a quitarle a ese señor unos recursos porque él no pudo hacer otro empleo, como yo no pude vender el vehículo hasta que no pagara la multa. Entonces a mí me parece que eso es supremamente arbitrario, eso es lo que causa un poquito la mortificación. A mí sí me mortifica que detrás de eso esté parapetado unos intereses particulares que no están buscando el bien común. Ellos no se preocupan ni siquiera por el menor índice de accidentalidad, porque a ellos lo que les conviene es que haya mucha infracción, no importa que hayan muertos o lesionados, porque lo que les interesa es llenar sus arcas y llenar sus bolsillos. Ahí hay que incorporar un componente ético que ojalá lo ponga el funcionario público en todo ese negocio y en toda la relación que hay con respecto a la comunidad. Yo creo que llegamos a una conclusión muy clara. El sistema de fotomultas o fotodetecciones debería permanecer en la ciudad, debería incrementarse, deberíamos tener más cámaras, porque el proceso que arroja esto al final es que haya menos accidentes de tránsito, menos violaciones a la norma, pero deberían existir también unas revisiones, que el secretario lo ha dicho, Omar Hoyos está dispuesto a hacerlo y lo viene haciendo desde el principio de su administración. Les agradecemos mucho a Omar Hoyos, secretario de Movilidad, y Benjamín Higuita, excongresista. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con la parte final de Debate Abierto. Soy Alejandro Bedoya y lo voy a estar acompañando en esta nueva temporada de Madrugadores, lunes, miércoles y viernes de 7:30 de la mañana a 8 de la mañana, aquí en Telemedellín, porque aquí te ves. Esto es y gózalo, grupo. Muy bien. Esto es, dice, 1. Muy bien. ¿Estás listo? Ajá. Entonces, ponte el cinturón. Estamos pasando por la zona residencial. ¡El cantón! Regresamos y escríbanos a debateabierto@telemedellin.tv para continuar el debate durante toda la semana. Y esta semana salimos a la calle de Medellín a preguntarle a los ciudadanos qué pensaban sobre las fotomultas. ¿Les gusta el sistema? ¿Están de acuerdo con que exista una alianza con MGR Investigación de Mercados? Esto fue lo que nos respondieron. De acuerdo con la encuesta realizada por la firma MGR Investigaciones de Mercado para Debate Abierto sobre la aplicación de fotomultas o fotodetecciones a los ciudadanos de Medellín, se obtuvieron los siguientes resultados. Frente a la pregunta, ¿ha recibido o conoce a alguien a quien le haya llegado una fotomulta? Los medellinenses respondieron así: sí 48%, no 52%. A la pregunta,
¿Cree que las fotomultas sirven para reducir las infracciones de tránsito? Los ciudadanos de Medellín respondieron: sí 67%, no 22%. No sabe, no responde 11%. Esta es la ficha técnica. Esta semana conocimos la triste noticia de una menor de 1 año que falleció en Bogotá en una EPS. Su madre dice que los médicos demoraron la atención a pesar de que ella fue insistente en la urgencia. La EP dice que no hubo negligencia. Cualquiera que haya sido la causa de la muerte de la menor debe llevarnos a una profunda reflexión. El sistema de salud en Colombia no funciona. Todos conocemos el caso de alguien que ha tenido inconvenientes por el mal servicio, la falta de medicamentos, el poco tiempo de las consultas y las trabas para autorizar cualquier procedimiento. Inexplicablemente este gobierno no ha planteado la necesidad de intervenir un sector en el que se encuentran las fallas descritas, pero a la vez ha sido protagonista de escándalos que envuelven cifras millonarias en pagos y gastos de sus directivos. La salud no puede regirse por los vaivenes del mercado, ni puede tratarse con el rigor de las empresas privadas que piensan solo en utilidades. Hay un componente social envuelto y los colombianos estamos padeciendo una mala administración sumada a una falta de control. Nos deben mucho los gobiernos anteriores y en cuanto al padecimiento que viven a diario millones de personas que, a pesar de aportar lo que les corresponde para la salud, se someten día a día a interminables esperas alejadas de toda consideración. Y así terminamos por hoy nuestro debate abierto. Les agradecemos mucho su compañía y los esperamos en una semana para que nos acompañen. Soy Carlos Andrés Pérez y nos veremos nuevamente el jueves de la próxima semana. No importa la edad que tengas, este programa es para todos. A continuación, noticias del Senado.